Muy bien. Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez en viernes. Muchas gracias. Sé que no es fácil. eh, Claramente no es fácil llegar. Pero bueno, hoy tengo el gran gusto de presentar a Marcia Itzel Checa, quien es evaluadora de proyectos, programas y políticas públicas desde la perspectiva de derechos humanos y género. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestra en Cooperación Internacional por el Instituto Mora. Ha colaborado en proyectos de observación electoral, participación ciudadana, fortalecimiento de la sociedad civil, transparencia, rendición de cuentas, género y derechos humanos en las organizaciones Presencia Ciudadana Mexicana, Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Fue secretaria ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Actualmente coordina el Observatorio de Asignaciones Públicas que promueven Artículo 19 y Fundar. A partir de abril de este año asumió la presidencia de ACEVAL, organización que promueve una cultura de la evaluación como herramienta de transformación. Coordina el grupo Eval Rights dentro de la red de seguimiento, evaluación y sistematización de América Latina y el Caribe. Bienvenida, muchas gracias. No, muchas gracias a Clir, gracias Emil. Me da mucho gusto estar aquí y con esta bonita vista y que no nos agarró la lluvia. Todavía. Bueno, todavía, exacto. Y sé que es un viernes, ¿no? Pues caótico, entonces, pues muchas gracias por su asistencia. Eh, Traje una presentación con varios puntos, igual un poco presentarles cuál es el objetivo de esta sesión. Una dinámica, digamos, para que entremos en el tema, no como se dice luego, no de manera tan abrupta, y alguna serie de conceptos básicos más desde el marco de derechos, porque pues el planteamiento que yo les quiero compartir es justamente hacer evaluación con el enfoque de derechos, pero que no es un calificativo agregado, sino que lo que buscamos es que le dé un contenido diferente. Y a partir, digamos, de este marco conceptual, ¿qué implicaría entonces hacer evaluación con enfoque de derechos humanos o desde esta mirada de derechos humanos? Y algunas consideraciones finales. Entonces, pues les pido que con toda confianza podamos hacer un diálogo. Cuando no tengan alguna intervención, pregunta, cuestionamiento que me puedan interrumpir. Solo tengo una duda si hacemos algún break o las 3 horas. Normalmente se hace como a la mitad, 7:30. Muy bien. 10,000. Entonces, igual como para que lo vayamos a ir registrando. Bueno, pues el objetivo es ¿no? compartirles algunos conocimientos sobre la evaluación con enfoque de derechos humanos y algunas herramientas que faciliten su aplicación. Entiendo que ya es de las últimas sesiones y han tenido ya, ¿no? Como toda una discusión alrededor de la evaluación, de su importancia. Entonces, voy a ¿no? tratar de que lo hilemos con esos elementos. Me gustaría que, para empezar, nos imagináramos, ¿sí? de manera como muy hipotética, que estamos en una isla desierta, casi casi como de esto de película, donde quedamos nosotras de alguna forma sobrevivientes de, ¿no? un accidente y llegamos a una isla desierta y que entonces ahí apenas nos conocemos, estamos nosotras 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí somos 6? 4, 5, somos 6, bueno, se salió un compañero, pero ahorita que regrese fue a explorar la isla. Entonces que a partir, digamos, de este suceso, que estamos nosotras 6, que me digan, ¿no? Como algunas reglas, digamos, que podrían mejorar nuestra convivencia en estas circunstancias, ¿no? Algunas que ustedes quisieran compartir de manera, ¿no? Sencilla, pueden ser como muy reducidas en términos de la convivencia que tendríamos los 6 o algunas otras reglas que ustedes imaginen que nos pudieran servir para este momento que estamos en este lugar, pues desierto lleno de agua. ¿Alguna voluntaria? Sí, María Fernanda. Yo creo que cuando estás en un lugar desierto, siempre salen las personalidades de las personas y el instinto de sobrevivir, ¿no? Pero sí puedes notar cuando una persona es líder, o sea, por personalidad, no es porque se imponga, sino que una persona es líder, otra persona no lo es. Entonces, creo que
lo primero que haría es viendo las personalidades de cada persona, qué tareas podemos realizar cada quien para sobrevivir, que a todos nos adecuen bien, o sea, que seamos buenos para ello. Primero definir cuáles son nuestras habilidades, capacidades, personalidades, y con base en eso dividir nuestras tareas primero para sobrevivir, ¿no? Y de estas tareas que tú mencionabas, ¿como cuáles se te vienen Pues a la primero, mente? o sea, construir un refugio, porque pues va a ser de noche en algún punto. Construir un refugio, buscar agua potable, y alimento. ¿Alguien más? Bien. ¿Alguna otra? Bueno, y descubrir amenazas, posibles amenazas a las que los animales, bichos. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Ya con eso, nos parece que entonces tenemos ya una distribución de roles y que hay necesidades que vemos que son urgentes en términos de nuestra seguridad, ¿no? Entonces, pues digamos que un poco, ¿no? En esta lógica, lo que buscamos o lo que buscan los derechos humanos es justamente dar un orden, una estructura, ¿no? Es como un marco, es decir, estos son los límites, estamos en un territorio y entonces tenemos ciertos límites donde cada persona tiene obligaciones y tiene como pautas que hacer. Digamos que de esta manera como muy simple, pero lo que aspiran los derechos humanos son estas reglas de convivencia y, digamos, ya de manera como más compleja, es esta relación que se establece entre las personas y los gobiernos o el Estado. Entonces, me gustaría, antes, digamos, de hacer algunas advertencias iniciales en términos, digamos, desde la posición en la que veo yo los derechos humanos, porque como saben puede haber muchos enfoques o muchas miradas o escuelas de los derechos humanos. Y la primera es reconocer a los derechos como un producto histórico. Es decir, no son algo que se queda en el tiempo de manera inamovible, sino que van transformándose conforme va también ¿no? avanzando la historia, las personas, los contextos se van modificando, entonces es algo que ¿no? va cambiando constantemente. Recordemos que, digamos, cuando surge este consenso internacional en 1945 con esta Declaración Universal, pues había ciertos derechos y ahora cada vez se van aumentando, cada vez hay distintas exigencias y demandas que hacen que se vaya ampliando este catálogo de derechos. Ahora hay toda una discusión acerca de la movilidad, que antes o en esos tiempos no se estaba considerando, sino más bien el contexto urgía a temas de paz, en términos ¿no? de ciertas libertades básicas, y conforme se van adquiriendo, se van reconociendo ciertas libertades, pues también ¿no? De pronto las personas dicen esto ya no es suficiente y entonces se requieren como otro tipo de elementos. Entonces, ver como los derechos que no es algo quieto, no es algo estático, sino que se va modificando. La otra es que también pues están inmersos en sus propias contradicciones, no es un discurso purista, sí aspira a un deber ser, ¿no? Pero también tiene ciertas tensiones por las mismas visiones que pueden haber alrededor de los derechos humanos. Entonces, estamos pensando que los derechos humanos los estamos asumiendo desde una postura crítica en términos de reconocer estas tensiones y contradicciones alrededor de este término, y la fundamentación, digamos, ¿no? Porque hay como muchas explicaciones de por qué es la pertinencia de los derechos humanos, la estamos viendo a partir del disenso, que lo que hace esta perspectiva es justamente transformar esa realidad, es decir, un momento o una coyuntura que nos parece inadecuada o insuficiente, la buscamos ¿no? mejorar, transformar, cambiar. Y los derechos humanos parten también de una realidad de crisis, ¿no? En términos de que hay cuestiones que no son benéficas para las personas y que entonces necesitan modificarse. Pues digamos con estas advertencias o desde donde ¿no? estamos situando este enfoque, diríamos como un concepto de qué son los derechos humanos. Retomamos una definición que viene del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ¿no? como de este organismo internacional que es reconocido por los distintos estados, y entonces dice que son las garantías jurídicas universales que protegen a las personas y a los grupos contra acciones y omisiones. Y ahorita vamos a ir desglosando este elemento en términos de
cuál es el contenido que nos está guiando cuando hablamos de derechos humanos, pero lo queremos enlazar o lo queremos vincular con la evaluación. Entonces, cuando dice que son garantías jurídicas universales, nos estamos refiriendo a que son esos mecanismos ya de protección para las personas, que es contra acciones y omisiones, es decir, lo que hacen y lo que no hacen también los estados, y que de alguna forma limitan, como en aquella isla, ¿no?, un conjunto de elementos que estamos considerando necesarios para que las personas tengamos una vida digna, para que seamos, digamos, felices, ¿no? Y cada persona puede tener una concepción distinta, pero al final son estos elementos y eso es un factor muy importante, delimitan el poder del Estado. Es decir, el Estado no puede hacer todo, sino que en función de las personas, que son, digamos, su objeto principal, es que tiene que articularse todo su quehacer. Entonces, digamos que los derechos humanos tienen ciertas características que ustedes igual han escuchado, pero nos sirve en términos de ir desmenuzando todo este enfoque de derechos a qué se refiere. Y entonces, cuando decimos que estos derechos son universales, pues nos referimos a que son para todas las personas. Digamos que no tiene que ver ningún elemento, ningún factor, son para todas las personas, pues sin distinción, ¿no? Y también hay como toda una discusión en términos de que son derechos, además de las personas, también, digamos, colectivos, ¿no? Para los grupos. Pensemos, digamos, en el medio ambiente, sí, que hay efectos, digamos, como más amplios. Y la otra es que los derechos humanos son inalienables, es decir, no se renuncia a ellos, ¿no? O sea, digamos que por el simple hecho de ser personas, tenemos ya estos derechos que están reconocidos, digamos que no he escuchado a alguien que diga que no quiere tener derechos, ¿no? Pero digamos que esa es una característica importante de los propios derechos humanos. Y la otra es que son indivisibles e interdependientes. Y esto quiere decir que entonces estamos entendiendo como a los derechos desde una visión integral, donde todos tienen un mismo nivel de importancia, digamos que no hay jerarquía en términos de decir un derecho puede ser más importante, sino lo que se reconoce es que todos los derechos están relacionados y forman un engranaje que al final ayudan o hacen que las personas tengan, ¿no?, una vida digna, un desarrollo, digamos, adecuado, una vida que las satisfaga de manera, ¿no?, como cada quien entienda como esa parte de su desarrollo. Y esto, digamos que estos elementos van complejizando justamente, porque cuando uno dice evaluar con derechos humanos, de alguna forma tendría que tener presente que los derechos implican todo esto, que hay una parte integral que le toca a todas las personas, que no tendría que haber ninguna distinción independientemente de alguna característica, y entonces luego vemos que hay políticas, programas o proyectos que justamente pueden ser no universales, que generan una separación o que generan una atención diferenciada o que no están reconociendo esas diferencias que hay entre los distintos grupos de población. Digamos que también alrededor de los derechos humanos hay algunos principios, digamos, operativos. Estos son algunos principios ilustrativos. Hay toda una discusión acerca de cuál es, ¿no?, la totalidad de los principios que están alrededor de los derechos, pero digamos que les mencionaría algunos en términos de que estos principios al final orientan las intervenciones, ya sean públicas o de otro sector, pero al final las orientan. Y entonces un principio, digamos, transversal de los derechos es la igualdad y la no discriminación. Y aquí la igualdad se está refiriendo a que no todas las personas somos idénticas, ¿no? O sea, aquí, digamos, en un ejemplo puede ser muy burdo, digamos, sabemos 5 mujeres que tenemos el pelo de distinta forma, somos personas que tenemos derechos, y no se está refiriendo justamente a que seamos idénticas, sino se está refiriendo a que tenemos una condición de persona y que entonces, en ese sentido, lo que busca los derechos humanos es ese reconocimiento de igualdad ante la ley, aunque tengamos, digamos, el pelo distinto o alguna otra característica, sino que somos iguales ante la ley y que por ese derecho y que por esa situación, por esa razón, tenemos
derechos. Y la no discriminación, que ustedes ¿no? Seguramente la han escuchado mucho, de que no habría ninguna justificación de que ningún elemento estigmatice, menoscabe, o lo que haga es que a otras personas se les vulneren, ¿no? Como, o se les niegue el acceso a ciertos derechos por una condición. Pensemos a las personas que tienen una orientación sexual distinta a la, ¿no? a la heterosexual, que digamos que es como la más predominante, y entonces todo lo que hay alrededor de esas personas en términos sí de discriminación, sí de estigmatización, ay, perdón que luego ¿no? Por los brackets se me puede trabar, me dicen. Y entonces las políticas tendrían que ver que ninguna característica, ninguna condición genere justamente estas diferencias y que entonces permita que todas las personas, independientemente de alguna situación en particular, ¿no? tengan una vida plena. La otra, y que en esas circunstancias, en este nuevo contexto se vuelve muy relevante, es el máximo uso de recursos disponibles. Hay todo en algunos casos se vuelve como una justificación común de que no hay dinero suficiente o que no hay dinero que alcance. Y estamos partiendo en realidad de que los recursos siempre, ¿no? en un Estado, pensando digamos como en el ámbito del Estado, son ilimitados, son insuficientes. Entonces, lo que buscan también los derechos humanos en términos, digamos, de darle un mandato a los gobiernos, es decir, que él tiene que hacer, ¿no? el máximo esfuerzo y al final aprovechar todos los recursos que tenga a su alcance para dirigir las acciones, pero sobre todo dirigir las acciones para garantizarle los derechos a las personas. Y ese es como el fin, o esa es la brújula que está guiando, digamos, o lo que busca al final aspirar a ser los derechos humanos, sino como esta brújula orientadora que le da luz a todas las acciones en términos de las personas. La otra es un principio de la progresividad. Lo que se busca es que las acciones, digamos, reconociendo que los derechos humanos, ¿no? son una aspiración muy grande y que son demasiados elementos los que abarcan, demasiadas dimensiones, pues también se reconoce que no es algo que se vaya a lograr de manera inmediata, de un día para otro, de una gestión para otro, pero lo que sí se está buscando es que haya una apuesta en términos de ir aumentando esa garantía de los derechos. Y entonces por eso decimos que luego puede haber acciones que son regresivas, que van en contra de derechos que ya se ganaron o de avances que ya se ganaron. Y esos elementos nos pueden servir justamente al momento de la evaluación. Me gustaría que pensaran estos principios, estas características, en estas preguntas que se tiene que hacer la evaluación, ¿no? Si ustedes recordarán como en alguna de las otras clases, pues un elemento fundamental de la evaluación es la pregunta que se hace. ¿Qué es lo que quiere ver? ¿Qué es lo que quiere valorar? ¿Qué es lo que quiere contrastar? Y entonces estos principios nos ayudan justamente a darle una dimensión distinta a estas preguntas que pueden guiar nuestra evaluación. Es decir, hay una acción que puede ser regresiva o justamente está ampliando el ejercicio de los derechos, va a una situación de ir avanzando en su ejercicio pleno, en el disfrute, ¿no? pleno de todas las personas, o no. Entonces, y la otra que es la participación, que es a la vez de un principio, también es un derecho, pero lo que importa también en el enfoque de derechos humanos es que los resultados son importantes, pero también los procesos. Y si estamos pensando que el enfoque de derechos lo que está haciendo es colocar a las personas en el centro de toda acción, necesitamos entonces verlas de otra forma y darles una voz distinta. Entonces, lo que aquí se busca es que estos procesos, pensando, digamos, en la evaluación, tenga una mirada participativa donde las personas puedan tener una voz y pueda ser también efectiva esta participación. De repente luego vemos que hay ejercicios que se anuncian donde hubo una consulta o un foro y podríamos pensar que eso no es un ejercicio participativo efectivo, ¿no? Que solamente es o tiene un alcance consultivo sin alguna otra profundidad, y entonces lo que buscamos desde los derechos es darle un contenido más amplio, digamos que es como una parte cualitativa que va nutriendo, ¿no? como ciertas variables y ciertas dimensiones.
Pero también, digamos que alrededor de los derechos humanos hay ciertas obligaciones. Es decir, los derechos sí es algo que las personas, que nosotras disfrutamos, que nosotras tenemos, pero que eso le implica al Estado obligaciones. Es decir, quien tiene la responsabilidad de alguna forma hacer que nosotras las personas disfrutemos de los derechos son los gobiernos, ¿no? Es como el actor principal. Y aquí esto, digamos, se vuelve más complejo, pero yo diría también más interesante porque nos ayuda a desmenuzar ciertas cosas. Y entonces lo que decimos es que alrededor de los derechos humanos y que cuando los estados tienen obligaciones, digamos que la literatura las ha clasificado de distinta forma. Es decir, dice, hay obligaciones que implican el respeto a los derechos humanos. Y cuando uno dice, un Estado tiene la obligación de respetar, es que se tiene que abstener, digamos, de violar o de inhibir o de hacer una conducta contraria, digamos, a este marco de derechos. Ahorita, digamos, vamos a poner algunos ejemplos para irlas ilustrando, pero digamos, a grosso modo, pensaríamos que también hay obligaciones para proteger, es decir, cuando alguien, pensemos en las empresas, cuando una empresa contamina un río, el Estado está obligado pues a proteger justamente el medio ambiente, que es un derecho humano que tenemos todas las personas. Y ustedes, ¿no? De pronto se preguntarán si realmente el Estado hace determinadas acciones, pero eso puede suceder como en otros ámbitos, pero lo que tiene que hacer el Estado es protegernos también, porque hay terceros que pueden vulnerar los derechos de las personas, como son las empresas, y hay ahora toda una discusión de las empresas y los derechos humanos, pero el Estado tiene una obligación ahí central. La otra es que el Estado también tiene que promover, ¿no?, su aceptación, su conocimiento, es decir, si los derechos de alguna forma implican un cambio de cultura, un pacto social, un pacto cultural distinto, en realidad tendría que empezar a promover esos elementos que faciliten, no solo una relación del Estado entre las personas, sino también, digamos, en quienes convivimos en sociedad. Y la otra es que tiene obligaciones de garantizar, es hacer cumplir y satisfacer. ¿Esto qué implica? Es decir, si vemos que hay como muchos elementos o muchos obstáculos que están limitando el ejercicio de los derechos humanos, el Estado de alguna forma tiene que enfocar sus acciones para que de manera progresiva, como decíamos antes, vayamos ejerciendo nuestros derechos. Y en esta parte, en esta obligación de garantizar, es donde muchas de las políticas y muchos de los programas de gobierno, ¿no?, tendrían, digamos, como una relación, y esperaríamos, digamos, que estuvieran enfocadas a esa garantía. Entonces, digamos, ¿no?, como un poco aterrizando esta discusión de las obligaciones. Digamos que decíamos, tenemos una obligación de que se respeten los derechos humanos, y decíamos que era que se tiene de alguna forma el Estado que abstener, ¿no?, de hacer, digamos, como malas acciones, podríamos ponerlos en esos términos más simples. Y entonces, pensando, digamos, como en la tortura, ¿no?, que aquí ustedes saben que en nuestro país, pues eso es una práctica que casi no pasa, entonces, pues, digamos que una obligación de respetar sería que la policía no recurrirá a la tortura al interrogar a las personas detenidas, ¿no? Eso sería, digamos, una obligación que tendríamos que hacer. Y bueno, ¿no?, ya ven, ustedes conocen las estadísticas, los índices, y nos dirán si realmente el Estado está cumpliendo con esta obligación. Pero también, digamos, en su obligación de proteger del Estado, en este caso de la tortura, sea que las autoridades adoptaran medidas legislativas o de otro tipo para erradicar la tortura. Y entonces tenemos un marco legal, hay una ley, ¿no?, que la prohíbe, que hay ciertos protocolos en distintas instituciones que tratan también de regularla. Es decir, ahí tendríamos que ver si este marco y esas acciones que se han hecho justamente están cumpliendo con esos elementos que está mandatando el marco de derechos. Pero también, digamos, que las autoridades, en su obligación de garantizar, implicaría que pues capacitaran a las y los agentes para que tuvieran este conocimiento desde derechos y no ejecutaran estas acciones. Entonces, un poco, digamos, que
¿no? El marco de derechos busca como a distintos niveles y plantea pues, obligaciones a estos estados para ir cambiando sus políticas y sus prácticas. Y entonces una evaluación desde este enfoque implicaría estar mirando justamente, digamos que no solamente sería suficiente mirar los términos de referencia, ¿no? Con las preguntas que tienen algunas instituciones, sino empezar a preguntarnos justamente si esas acciones están abonando a la garantía, al respeto, a la promoción, porque en esa medida estamos pensando que vamos a nosotras como personas a tener un ejercicio pleno de los derechos que al final es, bueno, pensaría que es lo que queremos, ¿no? Y que el Estado tiene esa obligación, digamos, de garantizarnos. Pero esto, digamos, que no es solamente un discurso, sino que también, pues, hay todo un reconocimiento de la comunidad internacional, donde se han logrado ciertos consensos. Justamente como les decía al inicio, hay, ¿no?, como muchas posiciones alrededor de los derechos humanos que tratan de darle una justificación o también de cuestionarlos. Y entonces, una ruta, digamos, para evitar justamente esa discusión que es más desde las posiciones que podríamos tener aquí, es que la comunidad internacional ha asumido consensos alrededor de los derechos y entonces estos consensos se han traducido en distintos instrumentos. Esos instrumentos pueden ser declaraciones, ¿no? Pueden ser pactos, como el Pacto ¿no? Internacional de Derechos Civiles o Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, a nivel, en el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Que es como el organismo que aglutina a todos los países, hay una serie de instrumentos que van, digamos, desglosando y dándole contenido a derechos específicos y a estas obligaciones. Es decir, no hablamos como al vacío, sino cuando estamos diciendo las mujeres tenemos el derecho a una vida libre de violencia, entonces hay una convención que lo que busca es eliminar estas formas de discriminación hacia la mujer y erradicar la violencia hacia las mujeres, y entonces hay una serie de elementos que está diciendo que los estados tienen que cumplir. Entonces, digamos que hay declaraciones, hay pactos, hay convenciones, hay protocolos. De estos instrumentos internacionales se han creado también organismos que son los encargados de estar monitoreando los contenidos de estos instrumentos, pero también cómo los estados le van dando cumplimiento. Igual ustedes han de haber escuchado que luego el Estado mexicano está en examen o está en revisión en ciertos organismos internacionales en términos de demostrar cuál es el avance o no el avance que ha tenido, y la comunidad o esos órganos le hacen ciertas observaciones y el Estado tiene que estar diciendo qué ha hecho. Entonces, hay, digamos, ¿eso fue mío? No. Hay informes especiales de esos instrumentos, hay resoluciones y sentencias, digamos que a nivel universal el Sistema de Naciones Unidas tiene también organismos, digamos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, y también a nivel regional tenemos el Sistema Interamericano, donde hay una Comisión Interamericana y hay una Corte Interamericana, que esto implica que también si el Estado ha violado, pues también tenemos este mecanismo para, ¿no?, decirle al Estado que incumplió, y entonces se le da una serie de recomendaciones que tendría que ejecutar y se hace una revisión. Esto lo digo porque pareciera que esos ejercicios en realidad que se hacen en esos sistemas son de evaluación de derechos humanos, de cómo los estados van cumpliendo con estas obligaciones. Claro, son evaluaciones, ¿no?, que a lo mejor no se les denomina así con este nombre y que tienen metodologías distintas, y que hay un ejercicio muy interesante desde el ámbito regional, donde se está generando indicadores para darle seguimiento a los derechos humanos, donde se están, ellos lo llaman señales de progreso, ¿no?, en términos de cómo van avanzando los países, y entonces este es un referente, es decir, hay un consenso. Y entonces lo que me gustaría transmitirles es que a partir, digamos, de estos consensos, sale, digamos, como un término que son los famosos estándares internacionales. Y entonces cuando uno dice, ¿no?, el contenido de los derechos están justamente en esos estándares internacionales, que es un marco de referencia donde
pueden estar también, digamos, reconocidos en el marco legal, pero que también hay otro marco internacional que está trabajando mucho y le está dando contenido en términos de guiar a los estados, en términos de lo que tendrían que hacer. Entonces, lo que diría es que los estándares internacionales lo que hacen es articular principios de aplicación en distintos niveles. Es decir, lo que nos dan los estándares es que le dan, digamos, contenido, ¿no? Es la carnita, cuando hablamos de cuáles son las características que mencionábamos de universalidad, de indivisibilidad, de interdependencia, de integralidad, pero que también nos está refiriendo a cuáles son estos principios de igualdad y no discriminación, de progresividad, de máximo uso de recursos, pero que también está desmenuzando en los estándares internacionales estas obligaciones de respeto, de promoción, de garantía. Y hay otro elemento que es, ¿no?, lo que le pone, yo diría, como un elemento muy importante o como de referencia para las evaluaciones, y son los componentes de los derechos. O sea, cuando uno se refiere a el derecho a la cultura, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a un medio ambiente sano, pues en realidad uno se preguntará ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, ¿cómo lo estamos entendiendo? Y entonces de pronto escuchamos, sobre todo en iniciativas gubernamentales, que dicen que se está cumpliendo con cierto programa tal derecho. Y si nosotros empezamos a desmenuzar desde la lógica de los derechos, esto implicaría como varias consideraciones. Es decir, un derecho, digamos, ya pensándolo solito, ¿no? Cultura, educación, trabajo, salud, ¿no? Imagínense un derecho que vivir una vivienda adecuada, ¿no? Que ahorita es, bueno, casi todos los derechos en realidad son sumamente inaccesibles o son poco garantizados en el país. Pero cada derecho, digamos, desde esa lógica de los estándares, tiene componentes o atributos, o como se le conoce, son niveles, ¿no? Componentes esenciales. Es decir, los estándares internacionales, aunque muchas veces se refiere a que son un máximo, en realidad son un piso mínimo. Son como lo que tendría que tener, ¿no?, de manera básica cualquier acción para decir que estamos en ese camino de ir garantizando los derechos. Y estos componentes tienen varias dimensiones. Nos estamos refiriendo a la accesibilidad, tanto económica como física, a la disponibilidad, en términos que puede ser de infraestructura, recursos, a la calidad. Ahorita, digamos, las mencionamos generales y ahorita pondré un ejemplo de a qué se refiere, ¿no?, cuando estamos desmenuzando uno de estos derechos. A la aceptabilidad, ¿no?, es decir, esta adecuación cultural. Y entonces, para cada derecho, sus contenidos son diferentes. Es decir, la accesibilidad va a ser distinta a la salud, que al agua, que al trabajo. Y entonces los estándares internacionales en esos elementos que les decía, ¿no?, de declaraciones, pactos, convenciones, jurisprudencia, resoluciones que hay en estos sistemas internacionales, han tratado de darle contenido a qué nos estamos refiriendo, porque de repente luego también pareciera que el discurso de los derechos humanos es algo abstracto o que es algo sumamente jurídico. Y entonces lo que buscamos es que pueda ser un elemento que oriente y que ayude a las políticas públicas en sus distintas fases, y que una es la evaluación. Entonces, digamos, pensando en el ejemplo del derecho al agua. Piensen un poco, ¿no?, como en cómo les llega, cuánto acceso tienen a esta. Y entonces, uno de los componentes que dicen esos instrumentos es que el agua tiene que ser suficiente. Entonces, cuando decimos que es suficiente, desde la mirada de los derechos humanos, lo que dice uno de esos organismos, la Organización Mundial de la Salud, es que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona para garantizar necesidades básicas, tanto de uso personal y de uso doméstico. Y en uso personal y en uso doméstico está refiriendo a como el agua que necesitamos para nuestro aseo, para la elaboración de nuestros alimentos, para cuestiones de limpieza, ¿no?, digamos, como en esos rubros podríamos agruparlos. Y entonces dice que lo mínimo, como este nivel esencial, es decir, lo mínimo, digamos, que se tendría que garantizar a toda persona, son de 20 a 25 litros, que equivalen más o menos a una cubeta, ¿no?, o sea,
pues sí, como de tamaño, digamos, estándar. Y entonces ustedes pueden preguntarse si justamente una cubeta nos alcanzaría, ¿no? Para bañarnos, para preparar nuestros alimentos, para limpieza o incluso para cuestiones de higiene, ¿no? El baño, etcétera. Eso es lo que se está pensando, digamos, en el nivel mínimo, pero por eso dice el estándar, ¿no? Idealmente necesitaríamos de 50 a 100 litros por persona. A lo mejor aquí en la Ciudad de México el acceso que tenemos a estos litros de agua es muchísimo más que los 20 o 25 en promedio. Hay zonas en las que no les llega, pensando, ¿no? En Iztapalapa. Entonces, lo que nos está dando este estándar, y cuando uno ya quiere desmenuzar a qué nos referimos con el derecho al agua desde la lógica de los derechos, es que nos está llevando, digamos, a otros referentes. Es decir, a pensar que cada persona necesitaría este mínimo si estuviéramos pensando solamente en la suficiencia como componente. Pero también lo que dice uno de los componentes del derecho al agua es que tiene que ser saludable. Es decir, tiene que estar libre de microorganismos, sustancias químicas, peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana. Y quisiera preguntarles, porque ustedes, ¿no?, reflexionarán internamente, si pueden ir a cualquier lugar y abren una llave y se la pueden tomar con toda tranquilidad, ¿no? Si ustedes tienen esa confianza de decir, bueno, ¿no?, yo cualquier lugar la puedo abrir. No, o sea, evidentemente, digo, a lo mejor sí, como en algunos lados donde ustedes están, pero pensaríamos que no es la regla. Entonces, cuando estamos pensando en políticas o en programas que están tendientes a garantizar el derecho al agua, una de las preguntas justamente tiene que ver con esto, si se están cubriendo estos mínimos, si se están cubriendo estas características en términos de salubridad, si es aceptable, ¿no?, que está muy vinculada como con el otro punto en términos de su color, de su olor, de su sabor, si es físicamente accesible. A lo mejor aquí en la ciudad un poco más, pero este tema de accesibilidad, imaginémonos no en un lugar urbano, sino a lo mejor en otras comunidades rurales o de alta marginación. Lo que nos dice este estándar es que se tendría que encontrar a 1000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para recogerla no tendría que superar los 30 minutos, ¿no? Pensando que no tiene pues un agua entubada que no es potable, sino que tiene que ir a un lugar por ella. Este sería como o sea, mínimo 1000, que es 1 kilómetro, digamos que no es muy cerca, y que tendría que caminar mínimo 30 minutos. Y este es un elemento a lo mejor para en esas comunidades empezar a pensar que si queremos hablar de que se garantice el derecho humano al agua, pues hay como muchos otros elementos que nos invita a reflexionar ese marco de derechos, digamos, no como, ¿no?, de una manera más simple o digamos de una forma más reducida, sino que está planteando unos elementos, yo diría, más cualitativos, más complejos, pero que son los elementos que se ven necesarios para el ejercicio de los derechos y para el desarrollo de las personas. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno, y esa es toda una discusión, ¿no? Porque dice que también un elemento del derecho humano al agua, pensando en sus componentes, es que tiene que ser asequible. Es decir, que el costo no debería superar el 3% de los ingresos del hogar. Aquí en México el costo no es tan elevado, pero no, recuerden que hay luego de repente que se quiere modificar la ley de agua, hay toda una discusión alrededor de las tarifas y un elemento que luego de repente sale a colación es si justamente se está garantizando este cobro a partir de reconocer que hay un umbral que se está, ¿no?, un piso que se está planteando para que se pueda hacer este cobro y que nos dicen la comunidad internacional que 3% de los ingresos del hogar es lo que tendría que... Entonces, digamos, como ¿para qué nos sirven esos estándares?, ¿no? Lo que buscamos, digamos, es una lógica diferente. O sea, lo que buscamos es la realización de los derechos. Como está en la flechita, ¿no? O sea, lo que buscamos es ir de manera hacia arriba y que se garanticen los derechos. Y estamos pensando que puede haber violaciones en términos del derecho. Y las rayitas lo que buscan ejemplificar es que hay un nivel mínimo
que está más ligado a la violación, pero que hay un nivel mínimo que se tendría que garantizar y que digamos que estamos aspirando a tener un umbral, ¿no? A que se garanticen, digamos, los derechos y que en ese camino, digamos, de estar siguiendo los estándares, nos acercamos más a la realización de los derechos. No sé si, ¿no? O sea, digamos que hay dos extremos, ¿no? La garantía del derecho y la violación al derecho. Y hay una brecha entre estos dos. Entonces, si lo que buscamos es que se realicen los derechos y la evaluación nos ayuda a mirar en términos de qué tanto se están garantizando o no, digamos que entre más bajo estemos de los niveles mínimos, pues estamos, digamos, más cerca de la violación. Y si vamos caminando más en términos de los estándares, estamos pensando que estamos hablando más de su realización total, de su cumplimiento. Estas preguntas, desde la evaluación, o al menos desde la práctica generalizada de la evaluación, son elementos que por lo regular se invisibilizan. Si ustedes revisan los términos de referencia o la mayoría de las evaluaciones, no se cuestionan si justamente se está abonando o no a la realización o si justamente una acción está, ¿no? digamos, abonando a la violación o si no está contemplando estos niveles mínimos. Entonces, un poco también es empezar a cuestionar como otros elementos. Y, digamos, como para nuestra buena noticia, yo diría, es que además de que hay un consenso internacional, desde 2011 nuestra Constitución ya reconoce los derechos humanos. Entonces ya no es de que si quiero, que si no quiero. En realidad todas las autoridades tienen esa obligación porque en el artículo 1 ya está una reforma que justamente lo que busca es darle un sentido a las distintas acciones de los distintos órganos de gobierno y a los distintos poderes que tienen que respetar, promover, garantizar los derechos humanos. Eso ya está. Y también hay como varios cambios, digamos, y que es el norte de esta reforma, porque había una discusión en términos de qué lugar ocupaban los estándares internacionales. Es decir, si estaba en la Constitución y un tratado internacional decía una cosa, pues lo que privaba era lo que decía la Constitución, porque no había ningún instrumento que estuviera encima de la Constitución. Y a partir de esta reforma, ¿no? Tiene como muchas bondades. Una es que los reconoce. Hasta antes de 2011, aunque nos pareciera, ¿no?, sorpresivo, el Estado mexicano no reconocía los derechos humanos. No había había un capítulo de garantías individuales que no era de derechos humanos y que sí. ¿Cuál es la diferencia entre una garantía individual y un derecho humano? Pues la garantía es el mecanismo por el que yo te puedo, digamos, es el mecanismo de protección del derecho. Entonces digamos, una confusión conceptual, ¿no? Porque el derecho en sí, ¿no?, pues es, digamos, como esta prerrogativa que tenemos, y la garantía es un mecanismo que te ayuda a justamente hacer efectivo ese derecho. Entonces estaba reconocido un mecanismo de protección, no el derecho como tal, y estaba en una concepción, digamos, más individual, y lo que buscan los derechos, como veíamos antes, es que tiene una dimensión de la persona, pero también tiene una dimensión colectiva. Es decir, hay derechos que son, ¿no?, míos, pero hay derechos que implican como una visión más amplia, como derecho a un medio ambiente sano, ¿no?, que hay como todo un tema vinculado a generaciones futuras, los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, y antes no estaba reconocido así, sino que solamente los derechos eran, ¿no?, de cada quien, pero no era como derecho, sino más bien como un mecanismo de protección. Entonces lo que decían es, ¿cómo va a haber un mecanismo de protección si no está reconocido el derecho como tal? Entonces lo que se hace con esto es que, ¿no?, ya hay un reconocimiento y, bueno, lo dice así el artículo 1, dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, ¿no?, o sea, el Estado ya asume que tiene entonces una obligación que lo está reconociendo y que por lo tanto hay obligaciones intrínsecas
que tiene que hacer para que sean efectivos y para garantizarlos. Y entonces, bueno, a partir de este reconocimiento que se hace en 2011, le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales. Entonces, todo lo que les desglosaba anteriormente, que si las declaraciones, la jurisprudencia, ¿no? Los pactos, las sentencias, que antes era un argumento decir, no porque la Constitución está por encima, pues ahora todo eso, ¿no? Que ha sido consensado internacionalmente y que ya son esos estándares internacionales, ya forman parte de nuestra Constitución. Entonces, no importa si hay un elemento que pueda ser más benéfico, si está en la Constitución o si está en un tratado internacional, o sea, digamos que no importa la fuente de donde venga, ya todo lo que está consensado y que México ha reconocido y que es parte, ya forman parte, digamos, de nuestro marco jurídico, pero no solamente forman parte del marco jurídico para adornarlo, sino que también son contenidos rectores que le dan sentido a las acciones del Estado, ¿no? Es decir, todo eso que está allá, aunque no lo tenga la Constitución mexicana, ya forman parte de nuestros derechos. Entonces, un salto importante y algo que se reconoció en esa reforma es que se establece este principio pro persona. Y este principio pro persona lo que dice es como dos cosas. Una es que lo más importante, ¿no? Y no es como eslogan o base, es que lo más importante somos nosotras, las personas, y que como somos lo más importante, pues tenemos que estar al centro de toda acción. Entonces, la lógica de actuación del Estado tendría que estar enfocado a garantizarle a las personas su desarrollo. Y ese nos plantea como varias cosas. Es que yo como persona entonces puedo exigirle al Estado pues la garantía de mis derechos. Y entonces el Estado asume estas obligaciones que les decía, que las pone en el párrafo tercero, de respetar, de proteger, de promover y de garantizar los derechos humanos. En teoría, o más bien desde la ley, ¿no? Porque hay como una distancia entre el deber ser y lo que es, y que también un elemento que, ¿no? De repente puede ser crítica a los derechos, es que se queda más en el papel y que en la acción los derechos, ¿no? No tienen como tanto asidero porque justamente no se están garantizando. Pero si empezamos a hacer más evaluaciones con este enfoque, pues encontraremos como mayores elementos de dónde se tienen que reorientar las cosas, de dónde se tendrían que focalizar ciertos esfuerzos, de cómo se podrían cambiar ciertas acciones, pues para darle esta dirección en términos de la garantía de los derechos. Entonces, lo que dice este principio, además de ponernos en el centro, es que la interpretación tiene que estar buscando qué es lo más benéfico para nosotras las personas. Es decir, no importa de dónde venga, si está en la Constitución o no, las políticas, los programas, las acciones de los estados tendrían que estar buscando lo más benéfico para nosotras, tomando como referente lo internacional o lo local o lo que viene en la Constitución. Y a veces ustedes han escuchado que hay estados que pueden, ¿no? Como la Ciudad de México, que en algunos casos puede ser más de avanzada que la Constitución, pero que en algunos otros elementos pueden ser los tratados internacionales los que tengan mayores amplitudes o mayor reconocimiento. Entonces, este principio, yo diría que es el clave para todas las acciones, pero sobre todo también para la evaluación, porque lo que estamos buscando es que esa intervención que nosotros vamos a valorar o que vamos a evaluar, justamente tenga un resultado, tenga un efecto sobre la garantía de los derechos de esas personas. Y bueno, las obligaciones ya se las decía, ya las reconoce esta reforma y también los principios de los que hablábamos al inicio. Entonces, digamos, como toda esta parte de marco, me parecía relevante en términos de que si estamos hablando de una evaluación con enfoque de derechos humanos, en realidad los derechos humanos se refieren a esto. Entonces es de alguna forma retomar este marco de derechos para la evaluación. Es decir, es una referencia que nos implica o que nos guía nuestra tarea de evaluación, con todo lo que les decía, ¿no? que tiene de componentes. Entonces, el enfoque de derechos humanos, ya digamos como para empezar a unir las distintas piezas para llegar a la evaluación con enfoque de derechos humanos, tiene como dos elementos. Este enfoque de derechos humanos primero es un marco conceptual
que está anclado en estos estándares internacionales, el derecho internacional, lo que vimos también de la Constitución, es decir, todos estos elementos es un marco conceptual que tiene ahí su anclaje, que es ahí su fundamentación. Pero también no solamente se queda en esta parte normativa, sino lo que busca es darle un sentido de operatividad y entonces se vuelve una herramienta para guiar el diseño, para guiar la implementación, para guiar el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. Entonces, en esta imagen, ¿sí? Buenas noches. Una pregunta antes de seguir avanzando. Con esta modificación o con esta reforma al artículo primero constitucional, por ejemplo, en la Declaración de Derechos Humanos se habla sobre el derecho a la salud. Sin embargo, el artículo cuarto solamente menciona que todas las personas tienen derecho a la protección en salud y no menciona quién es el garante de esa protección a la salud, solo lo deja en el aire. O sea, es muy diferente al artículo tercero donde dice que el Estado es el responsable de la educación. O sea, el artículo cuarto no lo plasma así. Con esta modificación al artículo primero, o sea, podemos decir que, o sea, ya las personas en México tienen derecho a la salud, o sea, se puede amparar en este artículo primero con esta modificación. Y Sí. el complemento de mi pregunta sería, cuando hay como sanciones por violación de derechos humanos, generalmente ya sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Corte Interamericana, únicamente emite recomendaciones al Estado, pero no pasa de recomendaciones, o sea, no es vinculante. Realmente cómo es, o sea, cómo funciona, qué es lo que procedería con esta modificación o con esta reforma constitucional. Digamos, regresándonos al primer planteamiento de tu pregunta, el artículo 1 es el paraguas. Entonces, no importa, digamos, que el artículo cuarto no tenga como todos estos elementos que mencionabas, o que incluso en una legislación local no se desarrolle de manera muy extensa el contenido de un derecho. O sea, ya como el artículo primero, digamos, es el paraguas y ya está reconociendo todos los elementos en términos de las obligaciones que tiene el Estado, de los referentes que tendría que tener, es decir, de los tratados internacionales que forman parte de nuestro cuerpo jurídico. Entonces, eso ya da las herramientas para la exigencia, eso da las herramientas en términos para guiar las acciones por parte de las autoridades, es decir, que sí se podría hacer. Y en el segundo término que mencionabas, hay, digamos, como distintas instancias. Hay instancias como la Comisión Interamericana, que no es, digamos, judicial, ¿no? Que se le conoce como cuasi jurisdiccionales, y esas no tienen de alguna forma vinculación, o sea, no son vinculantes. Pero, digamos, en el caso de la Corte Interamericana o instancias, digamos, de esta parte judicial, que ya son tribunales regionales o tribunales internacionales, sus sentencias sí son obligatorias para los estados. Entonces, el Estado ha aceptado la competencia de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana. No hay muchos casos, aunque de la región, México es el país que tiene más sentencias por violación a derechos humanos en la Corte Interamericana. Y esas sentencias, como ya son, digamos, de una instancia judicial, digamos, aunque sea regional, pero es una instancia judicial, esas son obligatorias. No es lo mismo, digamos, como las recomendaciones que pudieran hacer la comisión, que no es la Corte, o la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Digamos que podría ser como el símil. Se cuenta que la Corte Interamericana tiene una figura como la Suprema Corte, ¿no? Es decir, como judicial, y entonces sus sentencias son, ¿no? Pues como toda sentencia inapelable se tienen que acatar. Y la parte, digamos, como la Comisión Interamericana o los organismos públicos de derechos humanos, como las comisiones, los ombudsperson, no son vinculantes, ¿no? Se está buscando que las y los gobiernos pues, las atiendan, pero sí. Bueno, a mí me llama la atención la palabra violación al derecho. Mi pregunta va en el sentido de qué tanto, que quizás se hace, quizás sí es algo que se hace, se da por hecho, pero qué tanto es correcto, por ejemplo, decir violación, por ejemplo, cuando hay contextos sociales, económicos, organizativos, como para no garantizar un derecho a alguien. Por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en, no sé,
municipio de Oaxaca, el más marginado, diga uno de ellos, un joven, ¿saben qué? Mi municipio, por lo que sea, aquí están las pruebas donde él no me está garantizando un derecho, me lo está violando. ¿Sería factible o idóneo decir eso, puesto que hay evidencia de que el municipio, por lo que sea, no está llevando a cabo las acciones para garantizar ese derecho? Uno. O dos, por ejemplo, cuando, hacer una pregunta, u otro caso en el que yo creo que va ligado. Por ejemplo, cuando un Estado, por alguna decisión política, dice, disminuyo el gasto en educación y entonces permito que avance la educación privada. A quien no puede pagar esa educación privada, ¿se le está violando ese derecho? ¿O se puede decir que está violando, que está el umbral de cumplimiento del derecho en esa región o en ese país está disminuyendo porque el Estado no puede garantizarle una educación al ciudadano? Voy a ver si comprendí un poco el planteamiento. Digamos, pensando como en el último paso, decías que si no hay, digamos, como una suficiente cobertura de la educación y entonces te vas, digamos que la opción sería la privada, se le está violando el derecho. Sí, así que digo, oye, ya sé, Estado, que tú no vas a invertir por lo que quieras, ¿no? La decisión ya la tomaste, pero yo no puedo pagar tal universidad o tal prepa o tal primaria. Y estás desatendiendo, estás justificando esa falta de incidencia ahí, pero ahí puedo decir yo como ciudadano que no estás garantizando mi derecho y que lo estás violando. O sea, digamos que el derecho tiene que ver con la educación pública. O sea, mi derecho no es ir a una universidad o una primaria o a una secundaria privada, sino que yo tengo que tener la posibilidad de ir a una escuela del Estado para que me garantice. Y cuando no, entonces el Estado está incumpliendo con esa obligación, porque no está, ¿no? Claro, ahí digamos como su gradualidad, es decir, puede hacer una violación es por acción o por omisión. Es decir, que el Estado dice, bueno, pues, ¿no? Bueno, tengo 3 pesos y ahí es una violación y es que se me hace muy grillero. Bueno, el nacimiento de los derechos humanos surge en una situación grillera, ¿no? Bueno, pero entonces se me hace muy grillero en el sentido de que no es una violación, es que no puedo, créeme, o sea, es una omisión por falta de recursos. Ahorita, digamos, vamos al punto, allá atrás. O sea, ¿y qué pasa si hay como subejercicios constantes del gasto? Sí. O sea, yo los veo ahí, ¿no? O sea, porque es que me llamó la atención, no recuerdo cuál era, donde venían los dibujitos del dinero, donde decía que se tenía que gastar. El máximo uso de recursos. Exacto, por ejemplo, ¿qué pasa ahí, no? O sea, porque ahora vemos que hay en ciertos rubros del gasto del presupuesto que se están ejerciendo como subejercicios, como de forma medio inexplicable ahí, ¿no? Entonces, a lo que voy es, se podría hacer ahí como una evaluación de un presupuesto federal que viole como eso y decir, porque a lo mejor es bien complicado decir, sí, claro, no tú tienes que garantizar la compra de medicamentos, pero otra cosa muy distinta sería decir, o sea, yo sé que tienes dinero ahí, lo estás subejerciendo en el sector salud, ¿no? Porque ahí sí podrías decir, ahí sí podrías intentar ser, bueno, no vinculante, no sé, pero intentar decirle, o sea, aumenta el gasto ahí porque tienes ese dinero ahí, pues, ¿no? No sé. No, le tocas en el punto. O sea, digamos, como para que uno valore, ¿no? ¿Qué tanto avanzan los gobiernos o los estados? Pues hay criterios de interpretación. Como decíamos al principio, sabemos que no se van a garantizar al 100% y, ¿no? Digamos, de un solo golpe cada uno de los derechos, porque como vimos son muchas dimensiones y realmente para garantizarlos, pues es un camino largo. Pero entonces, con este reconocimiento, lo que estamos diciendo es, eso no te excusa, Estado, para que no hagas nada, sino que tú tienes que ir en un camino progresivo. Entonces, en el caso, digamos, hipotético que planteas de la escuela, es decir, a ver, ¿cuánto presupuesto hay? ¿Se está ejerciendo de la manera adecuada? Hay otros
hay otros ejercicios de gasto que se justifican, o hay a lo mejor un ejercicio donde dices, aquí a lo mejor en lugar de estar despilfarrando o mal ejerciendo, podríamos destinarlo a ampliar, o estás poniendo las bases de una escuela como, ¿no? Digamos, como en una señal de que quieres ir cumpliendo. O sea, digamos que hay como muchos elementos, pero el tema de los derechos es de que no se vale decir no hago nada, ¿no? Sino que tenemos, digamos, que ir pasito a pasito, y la idea es que ejerzamos los recursos de la mejor manera, sabiendo que no se va a alcanzar de un solo momento. Es decir, bueno, si yo quiero garantizar el derecho a la educación en cierta comunidad, ¿no? Y tú puedes hacer tu proyección, si necesitamos tanto, tengo esto, y entonces a lo mejor para garantizarla necesitaría, no sé, 10 escuelas, y eso nos va a llevar 20 años. Estoy ahorita como, ¿no? Imaginando. Digamos que pensando como en un camino ideal de garantía, y tendríamos que tener cierta infraestructura, tendríamos que tal y tal. Entonces son, digamos, esos elementos a considerar, pero cuando el Estado no lo está haciendo, se puede hablar de violación a una... digamos, si quieres, para que no te salga tan fuerte, o sea, en realidad es una violación por omisión, porque no está haciendo su chamba, ¿no? Lo que está haciendo es, no está garantizando un derecho. Aun cuando no haga su chamba por falta de puesto, o de, digo, o que dice, es que sí tengo dinero, pero no hay arquitecto, o sea, por alguna otra situación ajena a su voluntad o a sus capacidades, aún así se debe de usar la palabra violación. Digamos que son muchas, o sea, digamos que si comprobamos todo eso, ¿no? Que hizo todo y no había, o sea, que agotó todos los recursos y no se pudo, pero ahí tendríamos más bien que tener la certeza de que hizo todo lo que estaba a su alcance, y nos quedamos en la misma, pero de pronto creo que está muy complicado que, ¿no? Si haces todo un esfuerzo no se logre algo. Digo, no sé, a lo mejor estoy, a ver, si estaba ya Daphne. Sí, una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en cuanto a la división de responsabilidades, tomando, por ejemplo, el tema de salud? O sea, ¿en qué momento se decide que digamos, es un derecho que se debe garantizar a nivel federal, claramente, y a todos los niveles, ¿no? Pero ¿en qué momento se hace la división de responsabilidades para garantizar ese derecho? O sea, las personas necesitan acceso a los hospitales, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero el Estado solo pone el hospital, el personal lo pone el federal, entonces yo ya cumplí. Pero eventualmente no ha cumplido porque el derecho no está garantizado de todos modos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa división de responsabilidades o de cargos? Pues ese es un reto, porque hay o sea, los derechos, o sea, el enfoque de derechos humanos o la garantía de los derechos requiere la participación no solamente de una autoridad. Y entonces cuando tú tienes que evaluar, ¿no? Digamos que esa evaluación todavía no se ha hecho, en términos de que tú digas, bueno, para garantizar un derecho le toca la responsabilidad a 10 instancias. Y entonces a esta instancia 1, este es como el cacho, digamos, que le toca de responsabilidad. A esta instancia 2 le toca esta parte, a esta instancia 3 le toca esta parte, y entonces tú podrías evaluar, digamos, en función de la responsabilidad que le toca, digamos, como de este entramado de integralidad. Digamos que yo no tampoco le puedo exigir algo a alguien que no le toca, ¿no? Por decir, digamos, como al nivel federal le tocaría esa parte, y entonces idealmente tú podrías ahí medir o graduar como las responsabilidades, pero es cierto, eso es como todo un reto en términos de, digamos, de hacer una evaluación a nivel integral de la garantía de un derecho. Implicaría esto, dividir o establecer muy claro cuál es la responsabilidad de cada una de las instancias, y entonces en función de eso ver cuál está de alguna forma, ¿no? Como avanzando más en esa garantía. Entonces, cuando este es un elemento, yo lo que digo es que tampoco es tan fácil, ¿no? O sea, evaluar con enfoque de derechos humanos, ¿no? Pues lo que estamos viendo ahorita es que es, de alguna forma, voy a usar una palabra, un monstruote. O sea, en realidad estamos hablando de un enfoque muy grande. Y entonces yo digo, tampoco nos asustemos, porque le podemos entrar de distintas formas. Ahora hay todo un reto, digamos, de la evaluación de los programas,
en que realmente tienen que subir un nivel, ¿no? Que a lo mejor ya los programas nos resultan insuficientes y lo que necesitamos es mirar las políticas. Entonces yo creo que cuando evaluamos con el enfoque de derechos, también buscamos ir midiendo algunas dimensiones, ¿no? En ese sentido de que en algún momento tendríamos unas evaluaciones como más amplias. Hay ejercicios interesantes que ha hecho la Comisión Interamericana y el Alto Comisionado de Naciones Unidas, donde están planteando por cada uno de los derechos un paquete de indicadores, ¿no? Que son también baterías muy grandes de indicadores en términos de que todo le tocaría, pero está tomando a un responsable, que es el gobierno, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos otra vez. Pero, digamos que si tomamos la literatura de la coordinación institucional, también sabemos que entre más se va diluyendo la responsabilidad. Entonces son como de estas tensiones de delimitemos qué le puede tocar a cada una en su responsabilidad para la garantía de los derechos, pero ¿no? También en la medida que lo vamos ampliando, pues también está el riesgo de que no se asuma de la manera como más adecuada, ¿no? Pero sí es como es un reto, yo diría. Sí sabes, ¿no? Sí, o sea, nada más era como, creo que entiendo mucho el punto de Víctor en relación con que la palabra violación podría sonar fuerte, ¿no? Y quizás, o algo que nosotros usamos igual en PNUD es más bien la vulneración del derecho, ¿no? Que es un derecho que está vulnerado y en ese sentido se entiende que es un grupo de personas con un derecho humano que está siendo vulnerado. Y quizás a lo mejor ahí saliendo un poco tu inquietud del usar otra palabra que no necesariamente sea violación, lo que sí me preocupa es pensar que la violación de un derecho sería grilla. Eso sí me preocuparía muchísimo pensar que se interprete de esa manera porque pues no nació siendo grilla, nació por el Holocausto y creo que ahí parte de una violación muy, muy clara a los derechos. Sí. No, que también, o sea, que es un costo o sea, es justo, todas estas sanciones son como para que el Estado se obligue a cumplir con esos derechos, porque ese es el punto de la diferencia entre garantía y derecho que decías, o sea, ¿para qué sirve que la Constitución tenga muchísimos derechos si no los puedes garantizar? Entonces es una forma como de vincular, obligar al Estado a que tenga cuidado en que no vaya a haber ningún tipo de violación a derechos, aunque sea un costo que sí sale bastante caro por incumplimiento, pero es un costo que es mejor pagarlo y que el Estado esté sujeto a cualquier sanción o lo que sea, a que no exista una forma de garantizar esos derechos. Sí, bueno, retomaría el tema que dice Cintia, ¿no? Que veíamos al principio. Lo que buscamos es delimitar el poder del Estado. Y que realmente el Estado se oriente, sus acciones se orienten a que las personas que viven, ¿no? Como en su territorio, pero es en todos, pues tengan las mejores condiciones, tengan una vida digna. Y digamos, en momentos históricos lo que se ha buscado, y por eso decíamos que la visión de la que parte los derechos humanos, digamos como en la que yo les voy a compartir, tiene que ver con esta parte crítica y de transformación. Es decir, algo que no nos gustaba en un momento que vemos que puede mejorar, ¿no? En la época que tú mencionabas, de la Revolución Francesa, pues había una serie de coartación, de no reconocimiento a libertades. Y entonces lo que se hace es exigirle. Y por eso se vuelve, en verdad que parece, claro, es ahorita un marco legal que hay que darle contenido, pero el hecho de que el Estado reconozca esos derechos nos evita que, ¿no? Que estemos en esta tensión. Pero pues bueno, ¿no? Hay distintas posiciones de los derechos humanos, desde las liberales, hasta radicales, y entonces yo le decía, bueno, estamos en una postura, ¿no? Crítica, que la ve también como una forma de ir transformando, y que entonces le dice, tu Estado, hasta aquí te toca, no te puedes pasar de esto, porque si te pasas de esto, ya estás vulnerándome, ya estás atentando contra lo que me tienes que garantizar, pero yo también, persona, te puedo estar exigiendo, y entonces las cosas que tú hagas tienen que tener ciertas características. O sea, al final lo que busca el marco, digamos, pensando como ya más aterrizado, es que decir, no es como cualquier acción, ¿no? O sea, ahorita a lo mejor, yo creo que la 4T nos da como muchos elementos para estar, ¿no? Como valorando y mirando las acciones, es decir, a ver, ¿todas las acciones se valen? O sea,
pues a lo mejor desde la lógica del gobierno podría ser, pero resulta que tú tienes un marco del que te tienes que ceñir. Y entonces este marco de derechos te dice que, oye, si tú quieres hacer un tren, pues tienes que primero hacer una consulta, y esa consulta tiene que ser informada, ¿no? Tiene que ser como con ciertas características de las personas que iban ahí. Y esa acción tiene que garantizar que no se vulnere el medio ambiente. Y esta acción, pero así nos podríamos ir, digamos, a lo mejor no con la 4T, porque pues puede también, como no, pero cualquier acción de gobierno la podríamos mirar desde esta lógica, es decir, oye, tú estás vendiendo el seguro popular, ¿no? Que era como todo un tema. Ese seguro popular, tú me estás diciendo que está garantizando el derecho a la salud. Y si lo desmenuzamos en estos componentes de calidad, de accesibilidad, de asequibilidad, a lo mejor encontraríamos que son huecos y que dices, no, lo que me está cubriendo solamente es el acceso en términos de yo poder ir a un lugar, pero hay otros elementos que no me está garantizando. O la vivienda, o este proyecto que es muy famoso ahorita de los jóvenes con futuro, ¿sí se llama así? Sí, construyendo un futuro. Jóvenes construyendo un futuro, ¿no? Entonces, la idea es que las acciones de gobierno, porque no, de alguna forma puede ser más sencillo y los derechos humanos le interpelan a lo que hace el gobierno al final, ¿no? O sea, lo que busca es, Estado, gobierno, o sea, en realidad no estamos en la ruta de garantizar los derechos, te estás alejando, nos estás vulnerando, los estás violando. En algunos grados, y creo que sí, para hablar cuando hay una violación, ¿no? Se hace toda una serie de revisión, las instancias adecuadas en que realmente hay acciones que están llevando a esta violación, pero que sí es una posibilidad que hagan los estados, no solamente por lo que hacen, sino también por lo que dejan de hacer, porque entonces no están asumiendo pues un compromiso serio con algo que ya está ahí mandatado. Bueno, entonces, este conito, imagínense que es una licuadora, ¿no? Y entonces lo que busca o lo que es el enfoque es meter todos estos ingredientes que son las características de los derechos, los principios de los derechos, que son las obligaciones de los estados, los niveles esenciales de cada uno de los derechos, o sea, meterlos y decir todo eso junto, eso es el enfoque de derechos. Claro, ahorita cuando lo ligamos a la evaluación se complejiza, porque entonces dice, uno podría, ¿no?, evaluar todo eso, pues requiere también como, ¿no?, distintas herramientas, distintos ejercicios, sobre todo cuando hay acciones que no están diseñadas desde esta lógica de los derechos que, pues, sabemos que aquí no pasa, ¿verdad? Y bueno, nada más como para ir cerrando esta primera parte, antes de irnos al receso, diría que el enfoque de derechos tiene como en la literatura tiene dos formas, digamos, de aterrizarse. Una, que es la de aplicación, ¿no?, que es en este plano más del deber ser, que lo que busca sí es transformar lo que está, porque parte de que lo que está no está construido desde esta lógica de los derechos. Entonces, cuando algo no está construido desde esta lógica, pues puede resultar más complicado. Pueden ser más complicados. La otra es, digamos, como la incorporación del enfoque de derechos humanos. Y esta incorporación del enfoque de derechos humanos es sobre lo que está, pues le agregamos un adjetivo más, ¿no? Y entonces, pues en esa tensión también puede entrar esta incorporación del enfoque de derechos o aplicación del enfoque de derechos humanos. Entonces, como en resumen, de lo que busca, digamos, este enfoque de derechos humanos, pensándolo también como en la evaluación, es reconocer a las personas como sujetas y sujetos, es decir, nos visibiliza y nos da otro lugar, es decir, todo gira alrededor de las personas, entiende que las políticas o las intervenciones al final, ¿no?, devienen del comportamiento del Estado, y ese es el sujeto, digamos, principal que tendría que garantizarlos, y su ausencia se traduce pues en violaciones de acción o por omisión, y que al final también busca
darle un marco más diverso a partir de las diferencias que tenemos todas las personas. Es decir, hay acciones o políticas que tendrán que ser muy diferentes si son para personas con discapacidad, si no son para mujeres indígenas o para hombres indígenas, para personas adultas mayores, para personas en situación privada de su libertad en centros de reclusión. Es decir, lo que busca al final es ver las particularidades y las condiciones que tenemos las personas y en función de eso hacer acciones que lo que hagan es garantizar de manera pareja, diríamos, los derechos. Es decir, busca reducir estas asimetrías y estas desigualdades que hay. Digamos, como ya para terminar esta primera parte, se traduce en que miremos algo más, ¿no? Que nos hagamos otro tipo de preguntas. Entonces, si quieren, aquí lo dejamos. Entiendo que hay un receso, no sé cuánto tiempo es. 10 minutos. Entonces, son 7:25, entonces igual si quieren. Sí. Yo tengo una duda. No sé, bueno, si quieres, es algo muy rápido, es nada más. ¿Cómo ves un problema medioambiental con el enfoque de derechos? O sea, en donde estás poniendo al centro a la persona. Justo en una de las clases yo mencionaba que, como normalmente yo pongo el ejemplo, es estás vulnerando, por ejemplo, tu acceso al agua, que es uno de los casos que ahorita tú pusiste. Pero o sea, suponiendo, por ejemplo, el cuidado de las especies en extinción. Ahí, ese es un problema, ¿no? Hay especies que están en extinción. ¿Cómo se le ve con enfoque de derechos ese tipo de problemas que son medioambientales casi al 100%? Pues, mira, no traigo desglosado el derecho a medio ambiente sano, pero digamos como en términos de método lo que tendríamos que hacer es, ¿qué es lo que nos está diciendo el estándar internacional en términos de los contenidos del derecho a medio ambiente? Y entonces ahí tendríamos como distintas dimensiones, ¿no? Y entonces en función de esto, digamos, y ese derecho la verdad es que tampoco es que me lo... Pero en función, digamos, de los contenidos que te está marcando, ¿no? el estándar internacional, estaríamos mirando que a lo mejor las especies son sumamente necesarias, ¿no? Como en términos de pues, lo que nos produce para que el ambiente esté de manera adecuada y ¿no? Se garantice como para las generaciones futuras, que son necesarias para proveernos de ciertas cosas y que necesita como, ¿no? Garantizarse algo, que no se tienen que atentar, que se tienen que cuidar. Pero lo que yo haría, digamos, solo en método, porque no tengo como los estándares del derecho, de ese derecho es ver qué dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos sobre el derecho a medio ambiente sano. ¿Qué dice la observación, ¿no? del Comité de Derechos Humanos sobre medio ambiente? Y entonces lo que tendríamos que hacer es esos componentes de accesibilidad, de asequibilidad, que en medio ambiente entiendo que hay otras características, ¿no? digamos como inherentes a este derecho, las tendríamos que desmenuzar y en función, digamos, como, ¿no? de ese pool, ¿no? de 5 dimensiones que pudieran salir, entonces esas tenerlas en cuenta como para estos proyectos o este ejercicio. Ok, gracias. Perdón, una última pregunta y va a sonar un poco como al examen, pero por ejemplo Una consulta. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿cómo puede ser abordado? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo puede ser justo abordado con este enfoque? Porque, o sea, pregunta, el derecho al empleo no es un derecho humano como tal. Pero está el derecho al trabajo digno. Trabajo digno. Eso se relaciona. O sea, ¿cuál es el objetivo de este programa? Te preguntaría. Capacitar a los jóvenes para... Pero el objetivo último del programa... insertarlos en inclusión social, ¿no? También. Inclusión laboral. La inclusión laboral. Inclusión laboral. Sí, pero tiene que ver con el derecho al trabajo digno y decente, ¿no? Entonces, digamos que, ¿no?
pensaríamos que en el trabajo digno y decente, pues hay también varias dimensiones, es decir, tiene que ver con el salario que se le da a la persona, ¿no? Por el trabajo que hace. Ahí hay como una dimensión que está desglosada de cuánto sería como un salario digno. En términos de, hay elementos de capacitación, que entiendo que el programa sí los tiene, pero no, habría que, digamos, como que desmenuzarlos. Habría que ver incluso las condiciones de este tipo de trabajos, porque entiendo que es como una beca que se les da y se insertan al mercado laboral. Pero digamos como el referente sería el derecho humano al trabajo digno y decente, ¿no? Como un poco así está establecido. Y entonces tendríamos que desmenuzar cuáles son esos componentes que nos dice el estándar internacional para decir, oigan, pues lo que estamos buscando es que este programa, al final yo creo que un programa no va a abarcar la garantía de un derecho. O sea, en realidad, como vimos, son demasiados elementos. Ahorita, ¿no? Uno de los ejemplos tiene que ver como justo con eso, es decir, son muchas dimensiones y cada programa al final no resuelve por sí sola digamos, la dimensión de un problema público que tiene como varias variantes. Pero lo que estamos pensando, digamos, desde la lógica de los derechos es que si este programa está abonando a estos estándares que se le están marcando o justamente no está garantizando ciertas condiciones dignas de estabilidad, no está garantizando ciertos elementos en términos de salario que se pide, ¿no? A trabajo igual, salario igual, sí está pensando que ese trabajo no hace, está considerando la distinta diversidad de las y los jóvenes, porque ahí se mezcla también, digamos, como los derechos de las y los jóvenes, ¿no? O sea, como que serían dos referentes que se cruzarían en términos de decir, la población está considerando como estas distintas características, está considerando su momento de vida y está pensado el programa a partir de lo que necesitan y lo que es reconocido para los derechos para las y los jóvenes en términos de trabajo digno, les está permitiendo dar ciertas herramientas, ¿no? Que les permitan insertarse y generar, digamos, como no un piso para no crear asimetrías. Es decir, en realidad tendrías como varios referentes, o sea, los derechos de las y los jóvenes sobre el tema de trabajo, ¿no? Que ahí especifica ciertas características, el trabajo digno y decente, y ver entonces cómo abona este proyecto a una parte, porque en realidad pues no va a resolver el tema de, ¿no? De resolver todo. Sí, o sea, es que me acordé de la clase pasada que justo hablaba de la parte de género y sí decía, o sea, un poco el cómo abordarlo, ¿no? Porque muchas veces creen que con tener algunos elementos, ¿no? Como dispersos de lo que es garantizar bueno, ¿cómo se dice? Al género o no, ¿cómo se dice? Como transversalizar. Exacto, la transversalización de la política de género, digamos. No solo por tener algunos elementos quiere decir que esta política cumple con garantizar justo el derecho, digamos. Y creo que sería lo mismo para esto, ¿no? O sea, no por tener algunos elementos, sino que tendría que tener una secuencia lógica de por qué sí lo está abordando. Sí, o sea, es que digamos que para garantizar un derecho, o sea, necesitaríamos mirar las obligaciones en términos de, ¿no? Que, o sea, este esfuerzo de garantizar está justamente como abonando las características, los principios, o en realidad tendríamos que tomar, ¿no? Si lo ponemos ahí serían como 4 dimensiones que se tomarían para ver si está garantizándose un derecho. Pero yo lo que digo es que, o sea, de entrada cualquier programa no va a garantizar de manera integral o de manera plena un derecho. Necesitamos, ¿no? Como una serie de acciones integrales que entonces digas, bueno, este programa de jóvenes a lo mejor está abonando a la parte de capacitación. Este programa que tiene, ¿no? Está abonando claro, pero es una suma de muchas acciones. Y entonces, cuando tú evalúas, digamos, desde esta perspectiva, entonces diríamos, pues en realidad las acciones que se están haciendo pueden abonar o no al ejercicio de los derechos, pero difícilmente los van a garantizar, ¿no? O sea, pero sí coincido, digamos, con ese lector de decir, pues puede tener un elemento, evidentemente no lo va a garantizar, pero sí está como ¿no? O sea, como reconocer esa parte, digamos, de la integralidad del enfoque de derechos que se está viendo. Porque si no, entonces tampoco nos ayuda
¿no? Como a reconocer ciertas cosas, y diríamos, ninguna acción y entonces ninguna está orientada a la garantía, pero sí puede estar como en ciertos elementos o ciertos apartados o ciertos componentes muy, muy reducidos. Un salario muy bajo puede ser ir en contra de un derecho. Sí, porque no te permite, ¿no?, tener una vida digna. Al final el trabajo, lo que buscaríamos en el salario digno es trabajo igual por salario igual, implica que entonces tu forma, digamos tu ingreso, te tiene que dar como elementos mínimos para que tú puedas, ¿no?, cubrir tus necesidades, pero que son muchas series de dimensiones. Entonces, ¿cuánto es el salario ahorita, no? De 103, 106 pesos. Y entonces, eso te tendría que alcanzar para vivienda, salud, educación, vestido, ¿no?, movilidad. ¿Mande? Todas las más necesarias. Todas las más necesarias. Sí, o sea, digamos que diríamos como para satisfacer sus distintos derechos, ¿no? Hasta incluso la cultura, ¿no?, que es un derecho, que ahí viene como todo el tema de esparcimiento, pues, o sea, evidentemente con ese salario no se cubriría. Entonces diríamos que aquí sí se están, ¿no?, vulnerando, están violando de manera sistemática pues los derechos sociales de las personas. Pero en este caso en el que no se les dice salario sino beca, porque realmente ellos como tal no son empleados, o sea, la forma en la que manejan este programa es que ellos no son empleados, sino que están recibiendo una capacitación con duración de 1 año en el que se les está otorgando por esta capacitación una beca. Entonces, no, como tal, no se estaría vulnerando el derecho de salario porque no se les está dando un salario, sino una ayuda económica por capacitarse. Bueno, en este caso es como lo están manejando. No, entonces no podrías verlo como una vulneración a este derecho. Pues es que... o sea, digo, esta precisión, digamos, no la tenía. O sea, a lo mejor sí no tendrías que valorar el tema del salario, pero sí los otros elementos. Es decir, si una parte fundamental del derecho humano al trabajo es la capacitación, tendrías entonces que valorar esa capacitación que se está recibiendo en términos si está teniendo la calidad para que les permita tener las herramientas para insertarse, ¿no? O sea, digamos que, ¿no?, ustedes tienen como más conocimiento de estos programas. Les decía, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo tiene que ver entonces no con garantizar el empleo, sino más bien herramientas para, entonces nuestro análisis tendría que ver de esas herramientas que se están proveyendo y si tienen esta calidad que se está, ¿no?, como... O sea, en el ejemplo de que yo entré al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y estudié ingeniería en algo, y me están poniendo a repartir en un camión de Coca-Cola, pues estaría vulnerando mi derecho, ¿no? Porque no estoy recibiendo una capacitación que va acorde a a las habilidades que tengo que adquirir según lo que yo estudié. Sí, no se te están garantizando, ¿no? No se te está garantizando como ese elemento de la capacitación para acceder a un trabajo digno. O sea, ¿no? Como... Sí, digno conforme a lo que tú estudiaste y sabes hacer, ¿no? Pero ¿a poco habría responsabilidad ahí del Estado de violar cuando fue voluntario tu elección de ir a repartir? Pero si no te dan una elección más que repartidor de literal de Coca-Cola o ayudante en una tienda de ropa, pues ¿cuál vas a elegir? Pero la Secretaría te diría, lo elegiste. No, pero la teoría es del que... cambio está mal. Sí, a ver, es que el Estado tiene una responsabilidad de garantizar cierto derecho y el Estado para garantizar ese derecho está sacando un programa con ciertas características, ¿no? Entonces ahí él tendría que cuidar justamente que esas características se cumplan, porque si no entonces decir, ay, pues fue tu culpa porque te agarraste no, tú no estás brindando como toda la gama de ofertas de capacitación que me permita a mí desarrollar y tener las herramientas. Pero a ver, si yo estudié psicología o alguna cosa así, ¿a poco el Estado me tendría que garantizar el derecho a dedicarme a eso? No, pero por ejemplo, cuando tú te inscribes al programa, siento yo que debería de haber no musicología, por ejemplo, es la carrera que yo siento que dentro del programa debería estar considerado por lo menos un rango de áreas según las capacidades de las personas que entran al programa.
porque está muy, o sea, siento que estaría mal que una persona que se dedica a algo esté adquiriendo capacidades que no le van a servir. No significa que no sean una capacidad nueva, ¿no? No sé, saber hacer café y helados en Santa Clara, pero no es algo que para un ingeniero industrial tal vez le ayude a desarrollarse en su área. Sí, de acuerdo. El Estado, contestando a lo que decía Salvador, o sea, el Estado tiene la obligación de garantizarte los derechos, y un derecho es el trabajo. O sea, claro, hay derechos, o sea, en realidad es complejo garantizarlos, pero el Estado, ¿no?, tiene que hacer ciertas acciones y tiene que, ¿no?, también analizar, valorar para reorientar sus acciones para que se vaya garantizando esos derechos. O sea, si tenemos una sociedad donde, ¿no?, o sea, la mayoría está, digamos, en situación de desempleo, pues entonces ahí se están vulnerando su derecho al trabajo y por añadidura una serie de derechos que están relacionados con esa parte. Entonces, no es que, digo, yo estudié tal cosa sino que en realidad sí tendría que generar condiciones para que cada persona tenga un trabajo, pero no es un trabajo cualquiera, ¿no? Es decir, o sea, no es como ganar 103 pesos sin seguridad social, sino que las características de un derecho humano al trabajo digno y decente están hablando que tengo que tener un salario, ¿no?, equivalente al esfuerzo, digamos, que hago, y que ese salario me tiene que permitir tener una vida digna, que tiene que garantizarse elementos de capacitación, que yo tengo que tener en este trabajo la libertad de asociarme, en términos sindicales, que tengo yo que tiene que ser un trabajo donde tenga ciertas garantías de seguridad social, ¿no?, seguro social, y entonces uno empieza a ver todas esas características que se tendrían que cumplir. Es decir, a ver, para tener un trabajo digno son estas 10 cosas. Bueno, la primera, la mejor, ¿no? Gano más de 103 pesos, pero no tengo seguridad social, no tengo posibilidades de capacitación, ni de asociarme. Entonces, bueno, veo que de esas 10, solo 2 se cumplen. Pues hay una parte, ¿no?, que se está garantizando, pero en realidad no de manera integral ni de manera efectiva. Hay como muchos elementos que quedan ahí sueltos. ¿Querías decir algo, Daphne? Ay, perdón. No, sí, Daphne. Que creo que es muy diferente lo que decía Salvador a lo que está diciendo María Fernanda. Sí. Totalmente diferente, porque esto es un salario que ciertamente, sí, idealmente, un Estado debiese garantizar que alguien que ha recibido esta preparación tenga un espacio para desempeñar esta capacidad, ¿no? Y recibir un salario. No es este caso. O sea, este caso es un subsidio tal cual. Entonces, el Estado está pagando para que tú recibas una capacitación. Entonces, creo que no estamos hablando de lo mismo. Y la evaluación, creo que en términos de saber si se está garantizando o no bajo el enfoque de derechos humanos o de derecho al trabajo digno, es muy distinta a la que se abordaría en uno u otro caso, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. Lo que decíamos de María Fernanda es que sí tenía, digamos, ¿no?, razón en el planteamiento, pero contestando a lo de Salvador, era como esa parte de decir, pues el Estado tiene esa obligación de garantizarlos. Y claro, en la evaluación, ya si nos queremos ir al detalle, estaríamos viendo si esta acción, o sea, si se está vendiendo el programa de jóvenes, ¿no?, como solamente dar becas, pues bueno, ahí entonces a lo mejor el referente es otro. Pero si se está realmente también pensando que es un tema ¿no?, vinculado al trabajo, pues entonces ahí tendríamos, digamos que ese es como un caso, ¿no? Es un programa en específico. Idealmente tendría que vincularse a la garantía de los derechos, porque si no, entonces tenemos acciones, como nunca pasa, ¿no?, que están así, pues, sueltas, y entonces, pues también por eso los efectos, los grandes problemas, pues siguen en una situación, digamos, inercial, que no cambian, porque las acciones no están pensando en reducir estas brechas, en reducir las desigualdades, en tratar de garantizar los derechos de manera efectiva, sino que no, tienen a lo mejor otra intencionalidad. Entonces, las preguntas a las que nos invita la evaluación con enfoque de derechos, es decir, oigan, ¿no? O sea, si realmente están cumpliendo estas obligaciones, en realidad esas acciones están abonando a que vayamos caminando pasitos ¿no?, a tener un ejercicio efectivo de los derechos, pero desde otros
elementos, yo diría pues más robustos, más completos y también más complejos en términos de su diseño, en términos de su implementación y de lo que se requiere, de los esfuerzos gubernamentales que se requieren para garantizarlos y también para evaluarlos, porque es muy distinto evaluar a lo mejor el programa de jóvenes desde esta lógica a lo mejor más tradicional, ¿no? De las becas, y entonces el diseño, entonces sí cubrió con su población objetivo y entonces sí les dio la capacitación, a entonces empezarle a, ¿no? Como alimentar con el referente, es decir, bueno, está vinculado al trabajo o sí está dando la capacitación de manera de calidad, sí los está vinculando, hay otras acciones que van a permitir tal cosa, los está ¿no? Los está reconociendo como sujetas y sujetos, pues, ¿no? Como una parte asistencial donde ellos no tienen ni voz ni, ¿no? Nada que ver, entonces está tratando de ver la diferencia de las y los jóvenes, reconociendo también como los derechos que tienen de su momento de vida, las propias necesidades. Es muy distinto tener este programa, ¿no? De jóvenes a algo de adultos mayores. Entonces está justamente viendo esta especificidad de esta población. Entonces la verdad es que le podríamos, ¿no? Como agregar muchas dimensiones y muchas preguntas. El marco, la verdad es que nos da, ¿no? demasiados elementos, pero sí, de acuerdo. ¿Allá querían decir algo? No, o solo era... Entonces, si quieren, hacemos la pausa. Son 7:45. Nos vemos que 5 para las 8. Siento que no se ha oscurecido como... Como las 8:20. Pero estamos trabajando sobre un mismo documento. Ella preguntando. Ok, o sea, su propio campo. ¿De qué número 1? Sí, yo no sé para qué cuánto tiempo se hacerlo cosas tanto. Eso es que yo me dijo de trabajo a tiempo. Y yo le dije que yo tenía David dije en particular de que trabajan conmigo. Que, ajá. Ahora. Bueno, no servicios becarios. ¿Qué es diferente? Sí, no. Sí, ajá, sí.